Y continuando entonces con el texto de Newman, Griffin y Cole, vamos a pasar a los puntos antes mencionados, comenzando por el de zona de desarrollo próxima, que como habrán visto no se detiene mucho en este tema porque da a entender como que nosotros ya comprendemos el concepto de zona de desarrollo próxima. Y repitiendo un poco lo que veníamos diciendo en el video anterior, es en la zona de desarrollo próximo donde el cambio cognitivo se da. Ya nosotros ya sabíamos que la zona de desarrollo próximo es la diferencia entre lo que una capacidad real y una potencial. Y que una vez que esa capacidad potencial se trabaja de manera interactiva, se interioriza la relación, se constituye como una capacidad real. Deja de ser una capacidad potencial para constituirse en una capacidad real. ¿Qué quiere decir? Que el sistema cognitivo ha aumentado en esa persona. Entonces, sabemos que por este motivo hay una frase que dice que es en la zona de desarrollo próximo donde se constituye el cambio cognitivo. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Que ahí se da el crecimiento. Antes teníamos un sistema cognitivo de una determinada manera y en interacción con otros interiorizamos la relación y el aprendizaje junto con sus herramientas y hacemos un salto cuantitativo en esa estructura cognitiva. Habla en ese apartado de un concepto que a mí me interesa mucho porque habla de una vaguedad de la comprensión en la situación. Esto es fundamental para ustedes como futuros docentes. ¿De qué está hablando con vaguedad? No está haciendo alusión a que los estudiantes son vagos para comprender, para nada estás hablando de eso. Habla de vaguedad de que una persona cuando habla de algo, lo habla desde su propia perspectiva, desde su propia comprensión del concepto. Recuerden con Bakhtin en el texto anterior, en el texto de Kalman, que decía que el lenguaje, el pensamiento y el conocimiento yacen en la frontera de un otro, o sea que es un conocimiento social que lo apropiamos poniéndole la marca personal, con intenciones personales y de acuerdo a estructuras cognitivas de la historia personal del sujeto. Entonces, lo adquirimos de una manera y cuando vamos a dar clases o cuando vamos a explicar sobre lo que comprendemos de esa idea, lo hacemos con una historia cultural, cognitiva, particular y propia. Sin embargo, los que nos están escuchando pueden llegar a comprender, por lo general lo hacen si prestan atención, comprendemos, pero con el sello de nuestras propias estructuras cognitivas. Esa es la vaguedad. No es que yo expongo mi idea con mis sentimientos, mis creencias, mis elaboraciones y mis críticas y ustedes que están escuchando lo copian y lo calcan. Para nada, está diciendo justamente que la forma de absorber, de interiorizar o de apropiarse lo que se está manifestando en el discurso es totalmente distinta para unos y para otros, porque depende de la estructura cognitiva que lo absorbe, que lo interioriza, ¿sí? La marca personal que lo hace propio. De esa vaguedad está hablando y este es un concepto, lo repite, que ayuda mucho a pensar el cambio cognitivo. ¿Cómo es que en una clase 30 estudiantes comprendan lo mismo pero de manera distinta? Y lo vamos a ver con el concepto de sistema funcional en breve. Sobre la apropiación, y justamente siguiendo este concepto, en la apropiación hace referencia a una frase, menciona la frase, comienza en el lugar en donde está el niño. Estamos hablando de esto, un docente se para frente a un grupo de estudiantes a dar una clase pensando que comprenden pero no tienen las herramientas para manejarse de manera autónoma. Estamos hablando de la zona de desarrollo próxima con esto, ¿no? Nos paramos en donde suponemos que los estudiantes están, ¿no? Hasta ahí. No necesitamos hacer un análisis o un psicodiagnóstico o unas técnicas psicométricas para saber en dónde están los chicos. Suponemos que están ahí, ¿no? En el límite superior de la comprensión. Entonces empezamos a emitir
una clase de manera tal que todos los chicos que estén sentados frente a mí, escuchando la clase, puedan captar el mensaje e interiorizarlo, ¿no? Entonces dice, concluye con dos ideas muy buenas que es como que se defiende de la idea de que algo externo se constituye en interno, dice que no es para nada así, y de la idea de que si vamos todos en la misma clase, entonces todos vamos hacia la misma dirección. Dice, esta característica de que la forma de comprender de un sujeto es netamente distinta a la de mi compañero, dice, entonces no es posible que la clase se copie y se pegue de manera automática, ¿no? La frase dice, gran cantidad de sistemas de funcionamiento cognitivos, todas las estructuras cognitivas de todos los estudiantes, pueden construir puntos de entrada apropiadas y apropiables a una determinada zona. O sea, yo siempre utilizo el ejemplo de colores, ¿no? Pepito, estudiante de psicología educacional, tiene una estructura coloreada lila. Marta tiene una estructura color pastel, amarillo pastel. Jacinta tiene la estructura de color celeste. Entonces, todas estas estructuras diferentes constituyen igualmente puntos de entrada a lo que yo voy a dictar como psicología educacional. Entonces, mi forma de dictado no tiene nada que ver mientras ellos puedan ingresarla a su estructura sobre psicología, ¿no? Otro lo puede estar ingresando a su estructura sobre didáctica, pedagogía o lo que fuere que les sirva para comprender las palabras que yo estoy emitiendo. Entonces, todas estas funciones, sistemas de funcionamiento cognitivos, pueden constituir puntos de entrada apropiadas y apropiables a una determinada zona, de manera que no se produce un simple calco del sistema adulto en el niño. No es un calco de la clase en sus estructuras cognitivas, para nada lo es. Y en segundo lugar, niños cuyos nuevos sistemas cognitivos sean similares pueden entrar en zonas que contengan sistemas interpsicológicos muy diferentes. ¿Qué quiere decir? Ustedes obtienen estas clases, estos conocimientos teóricos, este bagaje conceptual que aprendimos en psicología educacional, y a todos ustedes les puede servir para funciones distintas, para materias distintas e incluso para carreras distintas y para situaciones distintas. De manera tal que tampoco se produce un simple calco entre los nuevos sistemas que se proporcionan al niño y su propio sistema resultante. ¿Sí? ¿Se entiende? No es un corte y pegue de lo que pasa en la situación en la mente del estudiante, y tampoco es que si aprenden esto están destinados a quedarse hasta acá o tener el mismo destino todos ustedes. Llegamos a la parte de la continuidad y discontinuidad estructural. Insistimos. Cuando hablábamos de el quiebre en el desarrollo del sujeto, estábamos hablando de que el niño venía desarrollándose de manera espontánea en una sociedad con cuestiones rudimentarias, o sea que nacen casi de manera, no digo natural, pero sí espontánea, sin complicaciones, hasta que lo sentamos en la escuela. Entonces el niño hace un quiebre en su sistema cognitivo porque lo forzamos, lo obligamos a obtener herramientas que de otra manera no lo hubiese tenido. Eso es un quiebre. Ahora bien, lo que estamos hablando en este texto, estamos hablando de netamente la cuestión cognitiva del sujeto, ¿sí? Pongamos la lupa en lo que pasa en la cabeza del sujeto cuando está aprendiendo, ¿sí? Piensen todo el tema todo el tiempo, cuando trabaja en este texto, que lo que está tratando es de describir qué le pasa al sujeto cuando aprende. Ahora bien, en este apartado pensemos en Vygotsky versus Piaget, ¿no? Un cuadro comparativo, no es versus para nada porque son corrientes distintas, son posicionamientos teóricos distintos y que tienen su aporte en diferentes áreas, todas válidas, pero con distintos marcos teóricos, ¿no? Bien, lo que dice es que
Piaget. No sé si ustedes han tenido la suerte o la desgracia de acercarse a este autor y lo que plantea, pero habla de una genética cognitiva, ¿no? Cómo va naciendo y cómo se va creando las estructuras cognitivas en un sujeto desde que nace hasta que se hace adulto. Y él va a plantear como que las estructuras van variando en calidad y cantidad, ¿no? Cuali y cuantitativas. Piaget dice que de los 0 a los 2 años hay una determinada estructura cognitiva, desde los 2 a los 3 años, hasta los 5 años, otra estructura, de los 6 a los 11 creo que era, sinceramente ahora no me acuerdo la diferenciación que hace, pero son estructuras bien estancas en donde una supera a la otra y se constituye en una etapa totalmente distinta, ¿no? Es como si, bueno, ahora cambió de etapa y está en la etapa tal porque tiene ciertas características que antes no las tenía, ¿sí? Es un corte entre una estructura y la otra. La teoría sociohistórica va a decir que no hay una discontinuidad, no es que termina una estructura y comienza otra. La teoría sociohistórica dice que entre una estructura y la otra no hay un salto cualitativo, no es que mágicamente aparece una estructura como sí lo plantea Piaget. Así lo plantea Piaget y Fodor intenta explicar cómo es que una estructura, porque dice, se puede explicar cómo de una estructura superior, qué de esa estructura superior, qué componentes de esa estructura salen de la siguiente, de la anterior, perdón. Pueden explicar desde la superior hacia la inferior, pero no pueden explicar cómo de una estructura inferior nace una superior. Entonces acá aparece Fodor contando o teorizando de que esa estructura superior se encontraba latente de manera innata, o sea, cuando el sujeto nace, ya tiene de manera latente todas las estructuras cognitivas, pero lo que necesita es que la estructura anterior, la inferior a ella, esté constituida y que un mínimo impulso o contacto o un activador vendría a ser, no me acuerdo bien la palabra que usa, un catalizador o algo externo, hace que se active la estructura cognitiva que tenía innata. ¿Sí? Así lo explica Fodor, pero no deja de quedar en el de dónde sale, de explicar de dónde sale eso nuevo que aparece. No puede, o sea, por eso se llama paradoja de Fodor, porque intenta dar una explicación que se encierra en sí misma. Dice, bueno, es fácil, sale de manera latente, está de manera innata desde que el sujeto nace, y con un mínimo contacto con la realidad externa se activa esa estructura. Sigue sin saber cómo resolverlo. Ahora bien, la teoría sociohistórica lo que dice, y es lo que venimos trabajando desde el inicio de la asignatura, es que entre un conocimiento o estructura inferior y una superior no hay un salto, porque en el medio, mediando esa capacidad inferior y esa superior, aparece el otro. El otro con una actividad, con instrumentos mediadores, o sea, herramientas, entonces ya deja de ser un salto. ¿Sí? Si nosotros, o desde la corriente clásica, ¿se acuerdan el paradigma sustancialista que tenía como unidad de análisis al sujeto solo? Obviamente iba a ser un salto cualitativo y cuantitativo, porque no había nada que lo explique de su propia mente cómo surge un conocimiento superior. Esto es sorteado, este obstáculo es sorteado por la teoría sociohistórica, porque dice, dejemos de ver al individuo como unidad de análisis y veamos al individuo en situación. Y vemos que hay un otro, que hay instrumentos mediadores, que hay una situación específica, una actividad que hace que él crezca. Entonces, cuando metemos en la bolsa de análisis a la cuestión contextual, a la cuestión relacional, al otro, a lo social, por eso sociohistórico, entendemos de dónde sale el conocimiento superior.
¿sí? Así que para la teoría sociohistórica existe continuidad gracias a la intervención de los otros y a los instrumentos mediadores, y para la teoría de Piaget no existe continuidad. Hay una discontinuidad y hay un salto cualitativo entre una estructura que termina y empieza la otra. No lo pueden explicar porque se posicionan mucho en apuntalar el estudio en el sujeto individual, cosa que la teoría sociohistórica deja de hacer, aparta su mirada y puede comprender por qué esa estructura cognitiva crece. Bien. Ahora, en este apartado dice, bueno, pero no le pongamos todo el peso al otro. Es gracias al otro que el sujeto puede interiorizar. El concepto central en este cambio cognitivo, en esta capacidad de desarrollarme cognitivamente, está en el concepto de interiorización. Vendría a ser como que es la vedette del bagaje conceptual de psicología educacional. El concepto de interiorización es lo que nos permite crecer, desarrollarnos cognitivamente. La interiorización ya sabemos que es la interacción entre una o dos o más personas, más herramientas, y que se interioriza toda la situación en sí, no simplemente las palabras, sino la relación con el otro, los instrumentos mediadores que estuvimos utilizando y todo lo demás que influye en la situación. Ahora la unidad de análisis en una teoría del cambio cognitivo. No lo mezclemos con la unidad de análisis que hacen los psicólogos educacionales a la hora de estudiar a un alumno, ¿no? Esa unidad de análisis habla de qué estudiar cuando vemos que el chico fracasó, ¿sí? Bueno, no podemos echarle la culpa al chico, sino a toda la situación y ver qué componentes influyeron en ese proceso y por qué quedó trunco o no se dio, ¿sí? Y ahí arrancamos con el triángulo ampliado, el triángulo con la base, o sea, la multitriádica, un triángulo con más de 3 componentes, son 6 en total, en donde se incluyen las cuestiones sociales. Dejando de lado este aspecto, la unidad de análisis para el cambio cognitivo, o sea, cómo es posible que una persona tenga un salto cualitativo, va a tomar el concepto de sistema funcional. Es bastante confuso cómo se presenta en el texto, pero básicamente lo que explica el sistema funcional es una actividad invariable, ¿sí? Ahora lo explicamos en detalle. Actividad invariable, mecanismos variables y una conclusión invariable. Tenemos algo estanco, algo variable y finalmente algo estanco. Para pasarlo en términos más conocidos, estamos hablando de una clase, ¿no? Un discurso, un único discurso, en este caso el mío. Esto es invariable, para todos igual, tienen la misma clase. Y finaliza con todos ustedes comprendiendo qué es la psicología educacional y todos sus conceptos fundamentales. Conclusión invariable. ¿Qué pasó en el medio? Entre esta clase que se dictó para todos iguales y esta conclusión exitosa de todos ustedes aprobando la asignatura. Mecanismos variables, ¿sí? Y ahí es cuando yo les explicaba que esta vaguedad hace posible que todos ustedes comprendan la misma clase que yo, de distinta manera, ¿no? La estructura de Jacinta, la estructura de Pepe, la estructura de no me acuerdo qué otros nombres dije, todas estructuras de colores, modalidades distintas de comprender un único discurso y llegar a un mismo resultado, es lo que se llama sistema funcional. Una actividad invariable, mecanismos variables, que son las diversas estructuras, y una conclusión invariable, todos aprobando la asignatura, ¿no? Habla mucho de la vaguedad, no lo repite a este concepto, pero está haciendo alusión a esta idea que presentamos al inicio de este video. Bueno, finalmente dice que la zona de desarrollo próximo constituye un sistema funcional fundamental para el cambio cognitivo. Nada distinto a lo que venimos trabajando hasta el momento, ¿no? El sistema, pensemos en la zona de desarrollo próxima, es justamente ahí donde se da la actividad clase de
Una persona que tiene un límite superior de conocimiento, una capacidad real, que ustedes sentándose por primera vez en el aula virtual de este cursado tan atípico de psicología educacional, más un otro más capaz, en este caso yo estoy formada en la licenciatura de psicología, que los puedo orientar en esta temática con instrumentos mediadores. ¿Cuáles son? La bibliografía en primer lugar, los videos, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, obviamente, alguna cuestión visual, ¿no? Todas herramientas que se fueron utilizando para que ustedes puedan comprender. Esta clase que les acabo de conceptualizar como un sistema funcional es lo que está pasando en la zona de desarrollo próxima de ustedes, ¿sí? Siempre recuerden que lo que pasa en la zona de desarrollo próxima es justamente la actividad, el gran triángulo que habíamos hablado al inicio en la unidad 1, y que todos esos componentes son absorbidos, interiorizados por la persona. No es que se interioriza simplemente el discurso oral o simplemente el discurso escrito. Ustedes se llevan como conocimientos conceptuales de psicología educacional todo lo que fue pasando y cómo fue pasando en estas interacciones o monólogos que hemos tenido en las diversas instancias. Y finalmente, la dirección del cambio cognitivo dice bien organizada por los factores culturales e históricos, ¿sí? Como sabemos que el cambio cognitivo se da por interacción del otro, es el otro quien me dice cómo voy a ampliar, cómo voy a desarrollar mi sistema cognitivo, hacia qué lado, ¿sí? De redireccionalidad, hasta cómo reestructurar eso. Ustedes vinieron con ideas previas que quizás desde la teoría que me manejo es errónea y hay que modificarla, o bien inventando una estructura nueva. Algunos de ustedes quizás nunca tuvieron la oportunidad de acercarse a la temática de psicología y tuvieron que reactivar una estructura de cero. Todo eso fue lo que les pasó. Espero que no lo hayan padecido tanto, y en breve subo un video para saber cómo seguimos y cómo finalizamos este cursado tan atípico, tan seguramente dificultoso para ustedes, tanta energía por demás utilizada en estas modalidades, lo cual, insisto, valoro muchísimo, los felicito, los admiro y espero poder acompañarlos. Nos vemos en el próximo video explicativo de el encuadre.